El Señor bendiga a su pueblo. Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Efesios, capítulo 5, 27, dice que Dios viene por una iglesia santa, porque sabemos que sin santidad ninguno verá a Dios. Dios nuestro Señor está preparando a su iglesia, su verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo nuestro Señor, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha y sin arruga, ni nada semejante. ¿Cuál es la iglesia perfecta? En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, dice que el mensaje a las 7 iglesias, habla del mensaje a la iglesia de Efeso. Y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que está en medio de los 7 candelabros de oro, el que estuvo muerto y resucitó, el que nos ha dicho: yo soy el Alfa, la Omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos entender que la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, a quien le revela los hechos que van a suceder, y le dice: escribe. Y comienza el Señor a dirigirse a la iglesia de Efeso, al anciano pastor o líder que estaba a la cabeza de la iglesia. En estos capítulos, en estos pasajes bíblicos, muestra a nuestro Señor Jesucristo, y no solo se dirige exclusivamente a la iglesia de Efeso, también se dirige a las otras 6 iglesias que formaban parte de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor y que representan los tipos de iglesia que han existido y existirán en todo el transcurso de la era cristiana. Efeso era la puerta de entrada a toda Asia. En Efeso también fue el centro del culto a Artemisa, como la denominaban los griegos, o Diana, como la denominaban los romanos, un culto pagano y satánico. Y su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue reconocido que Timoteo, Tíquico y el apóstol Juan sirvieron en el ministerio de la iglesia de Efeso. En aquel entonces, la iglesia de los Efesios ejercía el discernimiento espiritual y sabía cómo evaluar a los hombres que afirmaban poseer liderazgo espiritual con base en su doctrina y en su conducta. Y comienza el Señor diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. También les dice: no has desmayado. Durante más de 40 años, desde su fundación, esta iglesia, la iglesia de Efeso, había permanecido fiel a la palabra del Señor en medio de las dificultades y todas las persecuciones. Los hermanos habían resistido impulsados por la causa correcta, que es el nombre y la reputación de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2:4 el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De cuál primer amor nos habla el Señor? ¿En qué consiste ser cristiano? Ser cristiano consiste en amar a nuestro Señor Jesucristo, al amor por Él, a la pasión por su obra. Pero durante todo este tiempo, la pasión
y el amor de los efesios había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza, su doctrina y su moral, su celo inquebrantable por la verdad, su servicio disciplinado no eran sustitutos para el amor de Cristo que habían descuidado. En el capítulo 2:6 el Señor habla diciendo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Esta situación fue un gran problema también en Pérgamo. Se trataba también de una enseñanza, una herejía similar a las enseñanzas de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Iglesias que, como las 7 iglesias del Apocalipsis, que comenzaron bien, que trabajaban en el orden de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, idólatras, paganas, los cuales con doctrinas de demonios, los conducía en la sabiduría de Dios a través del verdadero temor a Dios, basado en el amor sincero y puro, amor sincero y puro de corazón, y no en un amor o una pasión fingida e hipócrita y farisea. La palabra nicolaita tiene por significado el que conquista al pueblo. Irineo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás prosélito de Antioquía, el que había sido elegido como diácono en el capítulo 6 del libro de los Hechos, pero que él fue siempre un creyente falso, una cizaña que crecía dentro de la iglesia juntamente con el trigo y que terminó siendo un apóstata. Gracias a las credenciales que poseía y que había adquirido a través de mostrarse como un hombre fiel y sincero, y que servía con obediencia y sujeción y respeto, pero que en realidad lo que era un instrumento de Satanás, que el Señor lo reprenda, y que servía a su propio vientre, que se las arregló para desviar a la iglesia de la sana doctrina, de la verdadera visión que Dios les había dado, y que, como Balaam, condujo al pueblo de Dios a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban de diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Tal como ocurre hoy, hombres y mujeres que se visten de manera inadecuada, los sensuales por dentro y sensuales por fuera, vestidos de ropas que respiran provocación y despiertan en los débiles en la fe atracción y tentación, haciendo tropezar a los más pequeños. Hombres y mujeres que no se visten para honrar y agradar a Dios, ni para respetarse a ellos mismos, se visten para agradar al mundo y para agradarse a ellos mismos, para tentar, para generar provocación. No se trata de la falda a la rodilla, ni del cuello de tortuga. No se trata del pantalón, o se trata de la prudencia espiritual, y no de convertir a la iglesia en otra pasarela más del mundo. Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Acerca de la doctrina de los nicolaitas, Clemente de Alejandría dijo: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. La enseñanza de los nicolaitas permitía la gracia y reemplazaban la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso, desorden moral, desorden sexual, cosas a las que Dios condena y aborrece. El espíritu de religiosidad dentro de las iglesias no es bueno, y su función es destruir las iglesias por agotamiento, por cansancio. Su fundamento es el extremismo y la exageración desbordada, que termina sacando y echando fuera de las iglesias a aquellos que verdaderamente querían cambiar su vida, entregándose a Cristo Jesús. Por tanto, la religiosidad es un fundamento satánico, anticrístico. El espíritu de hipocresía dentro de las iglesias no es bueno, desagrada al Señor. Nadie puede pretender ser mundano y ser cristiano al mismo tiempo, porque los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones. El espíritu de libertinaje o autosuficiencia no le agrada a Dios. El lema siempre salvos o la justificación humana por el mal uso de la palabra y la mala interpretación. Cuando dicen que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, no puede ser un argumento suficientemente fuerte como para mantener ofendiendo a Dios nuestro Señor y por la falta de valentía espiritual y dejarse abandonar de una vez por todas. Abandonar de una vez por todas al mundo y las cosas del mundo y volver a nacer de nuevo. Porque nadie podrá volver a nacer de nuevo si no logra cortar y desligarse por completo del cordón umbilical que lo une al mundo. El libro de Mateo, capítulo 6, 24 nos dice: porque no se puede servir a dos señores, porque agradaría a uno y desagradaría al otro. En el nombre poderoso de Jesús. Mucha gente no llega a los pies del Señor porque están buscando una iglesia perfecta. Pero una iglesia perfecta para ellos, es donde no se condene al pecado. Una iglesia perfecta a la maldad, al gusto por el mundo y las cosas del mundo. Una iglesia perfecta donde se pueda entremezclar la idolatría con las cosas de Dios. Una iglesia perfecta donde no se tenga que abandonar la fornicación, el adulterio, el homosexualismo para participar de ella. Una iglesia perfecta que les permita participar del mundo y disfrutar de todas las cosas del mundo, el licor, las drogas, los casinos, las apuestas, la pornografía. Una iglesia perfecta donde me hablen de las cosas que solo yo quiero escuchar. La riqueza, la prosperidad, la abundancia, siempre salvos. Y donde no hablen de cosas que no me gustan o que confronten mi error o corrijan mi pecado. Una iglesia donde no se hable del juicio, del castigo por causa del pecado o que no se hable del infierno. Una iglesia que hable de una gracia que salva sin ningún compromiso con Dios. En resumen, una iglesia que me permita vivir en impiedad, en pecado, en hipocresía, en maldad, sin tener que abandonar nada de lo que me complace o en lo que me deleito. Ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. La iglesia perfecta es aquella iglesia que Dios quiere, la que se mantiene fiel a lo que Jesús enseñó, los que permanecen en la obediencia del Señor y de su palabra, los que oyen su palabra y la ponen por obra, los que han sacrificado al mundo y las cosas del mundo por amor a aquel que nos amó y nos sigue amando.